Hola chicos, ¿cómo vamos? Estamos por acá de vuelta con toda. Vamos a revisar entonces unos ejercicios tipo UDA. Vamos a revisar un texto del francés Víctor Hugo. Vamos a mirar algunas preguntas tipo UDA que nos permitan afianzarnos más con esta estructura de la prueba, con el tipo de lector, con ese lector modelo que exige la Universidad de Antioquia. Felicitarlos por estar en este espacio, aprovechémoslo al máximo, gratuito y hecho para ustedes. Vamos a revisar entonces el texto. Vamos, sin rodeo. Dice así, hace 3 años, cuando apareció este libro, algunos imaginaron que valía la pena discutir la idea al autor. Unos pensaron que se trataba de un libro inglés, otros de un libro americano. Singular manía de buscar a mil lenguas el origen de las cosas y de creer que el arroyo que lava la calle nace en las fuentes del Nilo. Lo siento, ni libro inglés, ni libro americano, ni libro chino. La idea del último día de un condenado la obtuvo el autor, no de un libro. No acostumbraba a buscar sus ideas tan lejos, sino donde todos podemos sacarla, de donde quizá usted podía haberla sacado. ¿Quién no ha tenido en su mente o soñado el último día de un condenado? Sencillamente de la plaza pública, de la plaza de Greve, el mal francés ahí. Un día, al pasar por allí, pescó esa idea fatal que yacía en un charco de sangre bajo los rojos muñones de la guillotina. Desde entonces, cada vez que llegaba uno de esos días en que el grito de una sentencia de muerte acontece en París, cada vez que el autor oía pasar bajo sus ventanas los aullidos enronquecidos que como una jauría conducen a los espectadores a la grille, en ese momento retornaba la dolorosa idea, se apoderaba de él, le explicaba hora a hora los últimos sufrimientos del miserable agonizante. En ese momento lo están confesando. En este otro le cortan el pelo, le atan las manos. Le conminaba a un pobre poeta como él a contárselo todo a la sociedad. Que va a lo suyo, claro, esa sociedad va a lo suyo, mientras se cumple esa cosa monstruosa, esa sentencia. Era un suplicio que comenzaba al clarear el día y que al igual que el miserable el que tortura en ese mismo momento, duraba hasta las 4. Solo entonces el autor respiraba y recuperaba un poco la libertad del espíritu. Por fin, un día se puso a escribir este libro. A partir de entonces se sintió aliviado. Sin embargo, no es suficiente. Está bien lavarse las manos, pero sería mejor impedir que corriera la sangre. Planteamos esta pregunta seriamente. Lo hacemos para que respondan. ¿Qué podéis alegar a favor de la pena de muerte? Si la hacemos a los criminalistas, se la hacemos esta pregunta a los criminalistas, no a los letrados charlatanes. No nos dirigimos a ellos, sino a los hombres de ley propiamente dichos, los dialécticos, a los razonadores, a los que quieren la pena de muerte por la pena de muerte, por su belleza y bondad, por su gracia. Los que juzgan y condenan dicen que la pena de muerte es necesaria. En primer lugar, porque hay que cercenar de la comunidad social un miembro que ya le ha hecho daño y que podría seguir dañándola. Solo si se tratara de eso, bastaría la prisión. ¿Para qué la muerte? Argumentáis que se puede escapar de una prisión. Mejorar las rondas. Si no creéis en la solidez de los barrotes de hierro, ¿cómo os atrevéis a tener una casa de fieras? Es preciso que la sociedad se vengue, que la sociedad castigue, ni lo uno ni lo otro. Vengarse, pertenecerse al individuo. Castigar a Dios. Queda la tercera y última razón, la teoría del ejemplo. Hay que dar ejemplo. Con el espectáculo de la suerte reservada a los criminales, hay que espantar a los que se sientan tentados de imitarlos. Nosotros, sin embargo, negamos en primer lugar que haya ejemplaridad. Negamos que el espectáculo de los suplicios genere el efecto esperado. Lejos de edificar al pueblo, lo desmoraliza y arruina en él toda sensibilidad, o sea, toda virtud. Abundan las pruebas y recargaríamos nuestro razonamiento si quisiéramos citarlas.
Es preciso que la sociedad se vengue. A veces nos sentimos tentados de creer que los defensores de la pena de muerte no han reflexionado bien sobre su esencia. Pesado un poco en la balanza de cualquier crimen ese derecho exorbitante que la sociedad se arroga al privar de lo que no ha dado. Esta pena, la más irreparable de las penas irreparables. Una de dos. O el hombre que dañáis no tiene familia, ni padres, ni allegados en este mundo. En ese caso, no ha recibido educación, ni instrucción, no lo han protegido ni su espíritu, ni su corazón. ¿Con qué derecho maitáis a ese miserable huérfano? Le castigáis porque su infancia ha trepado desde el suelo sin tronco ni tutor. Le imputáis a destajo el aislamiento en que le habéis dejado. Nadie le ha enseñado a saber lo que hacía. Ese hombre ignora. Su culpa está en su destino, no en él. Golpeáis a un inocente. O ese hombre, esta es la otra opción, o ese hombre tiene una familia. ¿Creéis entonces que el golpe con que le degolláis solo le diere a él? ¿Que su padre, su madre, sus hijos no sangran? No, al matarlo, decapitáis a toda su familia. Seguís golpeando inocentes. La razón está con nosotros, el sentimiento está con nosotros, también la experiencia está con nosotros. En los estados modélicos en que está abolida la pena de muerte, la masa de crímenes capitales disminuye cada año. Sopesando. Eso se llama el último día de un condenado de Víctor Hugo. Tomado es un prólogo de Alianza Editorial. Vamos con la primera pregunta. Pues que esta pregunta nos abre entonces este diálogo. Vamos a revisarla acá. Nos dice que el texto anterior es un fragmento tomado del prólogo del último día de un condenado del escritor francés Víctor Hugo. Con respecto a este fragmento, se puede afirmar que fue escrito por... Vamos a ver entonces, nos dice A, el mismo Víctor Hugo. B, un escritor cercano al autor. C, un grupo de escritores. D, el biógrafo de Víctor Hugo. Vamos a mirar entonces un momento allí las opciones, pausen el video, ya retomamos para analizar entonces las respuestas. Listo. Tenemos acá entonces las opciones. ¿Quién lo escribió? Eso es lo que nos están preguntando. ¿De qué cositas podemos agarrarnos que estén ahí en el texto, no que nos las estemos inventando, para mirar quién lo escribió? Si fue el mismo Víctor Hugo, allí nos dicen pues que es un texto de él, pero no siempre. Nos dicen que el texto fue escrito, un ejemplo, por un señor de 40 años y resulta que la protagonista es una niña de 6 años. Y es la que habla y es la que toma la batuta y es... Entonces, ojo que no siempre el que lo escribe, no siempre, el que lo escribe es el autor, el que habla ahí. Listo, no asuman siempre esa relación que porque lo escribió la persona que habla ahí en ese texto. A veces hablan animales como en las fábulas y que yo sepa los animales no escriben libros. Yo no he visto el primero y si lo ven me lo presentan. Bueno, entonces empecemos a descartar. Nos dicen que el biógrafo de Víctor Hugo. Relatar la vida de una persona, claro que se puede hacer con precisión en algunos asuntos. Completa muy difícil, casi que es una tarea imposible, pero se puede hacer una biografía, por supuesto, con asuntos muy relevantes que nos permitan conocer quién es esa persona, ¿cierto? Qué ha hecho y demás. Sin embargo, acá vemos que no estamos centrados en la vida de Víctor Hugo. No nos están hablando cuándo nació, no están hablando cuándo si murió, cuándo murió, cómo murió, qué hizo, qué escribió, dónde se desenvolvía en sus ámbitos académicos, laborales. No nos están relatando ese tipo de cosas. Esta entrada no tiene cara de ser una biografía, ¿sí? Cuando vamos a revisar esta opción C que nos dice que es un grupo de escritores, ojo, porque existe algo que se conoce como la editorial. La editorial como género. No es la editorial donde usted va a imprimir un libro, un artículo, un periódico, la imprenta, pues, que uno conoce como una editorial, también muchas veces lo estamos relacionando en ese sentido. No. Cuando hablamos de la editorial como género, muchas veces nos preguntan eso en UDA, si realmente la pregunta, el texto hace parte o es un artículo de opinión, una columna de opinión, si es un editorial, si es un texto, ¿cierto? ¿De qué índole?
En este caso, una editorial sí la compone un grupo de personas. Un grupo puede ser un grupo de escritores que usualmente trabajan en un periódico. ¿Sí? Trabajan en un periódico, vamos a hablar de los contemporáneos, El Tiempo, El Espectador, trabajan ahí y juntos tienen una tarea que es escribir, ¿sí? Redactar juntos algo que transmita a los lectores, al público para el cual estamos redactando, la tendencia de ese periódico, si es de un corte liberal, si es de un corte conservador, eso lo tiene que plasmar allí. Que tienen ideas diferentes, claro, supongamos que lo escriban 4 personas, pero están escribiendo para ese periódico con ese editorial, pero aquí vemos que aunque conjugue muchas veces en tercera persona, mire que él dice nosotros, ¿cierto? Está conjugando así en plural y es como que nos incluye, realmente esto no lo están, y nos damos cuenta, sobre todo, ojo, aquí es importante porque es un texto argumentativo, y hay una posición clara, hay una persona que va en contra de la pena de muerte, mire que eso se nota sobre todo a partir del párrafo 3, empezamos ya a notar ese tinte argumentativo, esos juicios de valor, esa argumentación a flor de piel. Entonces, ¿decimos que es un grupo de escritores? No, hay varias personas allí. No hay varias personas allí. Es una persona. Ahora, ¿quién es? ¿Será un escritor cercano, por ahí un amigo de Víctor Hugo? ¿O será el mismo Víctor Hugo? ¿Cierto? Esa es realmente la disyuntiva. Aquí uno dice, caramba, ¿qué es lo que puedo responder allí? Entonces, para poder saber si fue alguien el que escribió que Víctor Hugo le contó la historia, ¿cierto? Por ahí un día en el parque y le dijo, no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Resulta que llegan esos alaridos a mi ventana por las noches y eso altera mi espíritu, me agobia, me parece que es una práctica inhumana, una práctica, y se lo contó ese amigo y ese amigo luego viene y lo redacta para nosotros. O si en esencia es el mismo Víctor Hugo, tenemos que remitirnos al texto y mirar esos detalles. No se apeguen de la conjugación, nosotros, porque eso también es un recurso de la argumentación, al apelar a ese plural donde nos acoge a nosotros como lectores, a mí, a ustedes que leen en casa, el que leyó ese libro en el autobús nos acoge, claro, porque nos trata de vender esa visión que tiene, esa concepción del mundo, en este caso pues sobre la pena de muerte. Entonces no se apeguen solo a eso, vamos a revisar, vamos a poner un momento en pantalla los primeros párrafos, el 1 y el 2, para que noten cómo allí hay ciertos elementos que nos permiten decir que esto, para definirnos, ¿sí? Entonces, vamos a mirar la respuesta correcta, vamos a ver cómo nos podemos definir allí. Bueno, entonces dice, hace 3 años, cuando apareció este libro, nos empiezan ahí, es muy narrativo, es demasiado narrativo, unos escenarios, unos personajes. Más abajo nos dice, ¿quién no ha tenido en su mente o soñado este último día de un condenado? Mire cuando nos dicen, un día, al pasar por allí, pescó esa idea fatal que yacía en un charco de sangre bajo los rojos muñones de la guillotina. Allí ya hay una información tan importante que conoce al parecer quién, el autor, o sea, sabe de dónde nació la idea. Por ahí alguna vez le preguntaban a García Márquez, unos teóricos, que por qué había tanto bendito gallo en sus obras literarias. Y ellos, estos académicos, decían, no, es que representa el empuje, ese perrenque colombiano, no sé qué, el que madruga, el que se levanta casi que cantando. Y cuando le preguntaron a él, tuvieron la posibilidad de hablar en persona, les dijo, no, a mí me gustan poner esos animales allí. Entonces, hay cosas que solo saben los autores, ¿sí? Casi que le tiene uno que ir a preguntar al autor. Aquí hay cosas como esas, cosas como de dónde nació esa idea, y yo ya empiezo a decir, caramba, esto realmente lo escribió el mismo autor. Adicional, para que no nos enredemos más, vamos a decir que la respuesta correcta es la A, para que no vayamos más allá, miren que eso es un texto argumentativo, y en la argumentación hay una persona que asume una posición, que se nos presenta con esa posición, y él la defiende, él como individuo. Aquí utilizan la narración en los primeros 2 párrafos como un pretexto, pero luego brinca la argumentación y ahí decimos, ah bueno, aquí hay una persona que defiende una idea. Una persona específicamente, ¿quién? El mismo Víctor Hugo, que se pone ahí en su esencia con sus ideas para nosotros. Opción correcta, la A.
Segunda pregunta, de acuerdo con lo que se expone en el fragmento, es claro que la intención del último día de un condenado es sentar una posición en contra de la pena de muerte, desvirtuar los argumentos que esgrimen, ojo ahí, que agarran, que toman casi que como una espada, quienes defienden la pena de muerte, poner en tela de juicio la efectividad de la pena de muerte o mostrar las razones por las que no se debería aprobar la pena de muerte. Vamos a dejar un momento para que razonen allí. Muy bien, chicos. Nuevamente acá tenemos entonces las opciones también acá. Nos está preguntando básicamente por la intención del texto. Entonces decíamos que como esto, miren que los dos primeros párrafos es muy narrativo, ¿cierto? Va relatando, va contando. Después se nos vuelve argumentativo. Ya con esa idea, cuando nos preguntan por la intención comunicativa del texto, bueno, ¿cuál es la finalidad? Depende. Si eso es un texto expositivo, yo podría irme, por ejemplo, por verbos como este mostrar, ¿cierto? Que me quiere mostrar, me quiere informar, porque alguien me puede a mí dar unas razones por las que acepta o no la pena de muerte y yo, sin estar de acuerdo con esa persona, te puedo informar, te puedo enseñar, te puedo mostrar, te puedo explicar las razones de esa persona, sin yo estar comprometido ahí, sin
sin estar de acuerdo con sus ideas, ¿cierto? Incluso podríamos tener discrepancias, pues yo te puedo informar sus razones de una manera objetiva. En ese caso, pues no sería argumentativo, porque estoy más bien informando sobre algo, ¿cierto? Es más bien expositivo. Por tanto, verbos como este, pues uno de entrada ya como que los va sacando mucho, ¿no? Además nos dice las razones por las que no debería aprobar. Aquí no me están hablando si se va a aprobar la pena de muerte, si es que hay un debate y están haciendo una votación para saber si se aprueba o no en un lugar la pena de muerte. No, no está mostrando lo que sucede con la pena de muerte. Esto ya de una vez lo podemos mmm, descartar. Bueno, poner en tela de juicio la efectividad de la pena de muerte. Suena por ahí un poco, aunque esta palabra efectividad, bueno, por ahí sí nos dice como qué tan podría leerse entre líneas que como qué tan efectiva es la pena de muerte, realmente eso sí sirve, realmente eso sí educa a una sociedad, evita que se repitan cosas por la cual el que está ya en la guillotina, el que van a decapitar y que le están allá rezando antes de, realmente eso sí sirve, ¿no? Le sirve al pueblo, va a cambiar la cosa. Por ahí entre líneas se lee, pero es la finalidad última de ese texto. Es decir, Víctor Hugo, que ya dijimos que fue el que lo escribió, dijo, yo voy a escribir ese texto en aras de poner en tela de juicio si eso es efectivo o no. Vamos a revisar las otras opciones. Desvirtuar los argumentos que esgrimen los que defienden la pena de muerte. Desvirtuar los argumentos que esgrimen quienes defienden la pena de muerte. O sentar una posición en contra de la pena de muerte. Ojo, lo que es la A y la B suenan bastante tentativas. ¿Sí o no? Muy tentativas. ¿Qué pasa? Que esto de desvirtuar me está hablando de una contraargumentación, de que esto en la argumentación, esta tipología textual se le conoce también como, o muchas veces hacemos una contraargumentación, una reducción al absurdo como un mecanismo, ¿cierto? Como una de tantas herramientas dentro de la argumentación que el escritor puede tomar para desarrollar su texto. Es una herramienta, mas no es la finalidad última. Yo puedo tomar una herramienta para arreglar una moto, pero ahora la finalidad última es tomar la herramienta o que la moto funcione en óptimas condiciones, ¿cierto? Es muy diferente. Lo que yo utilizo para a lo que deseo. En este caso, lo que realmente quiere el autor es, utilizando esto, utilizando estos elementos, él siente una posición clara y dice, no, venga, yo estoy en contra de la pena de muerte. Por tanto, la respuesta correcta es la A. Vamos con la tercera. De acuerdo con el primer párrafo, se puede afirmar que, excepto, ojo ahí, excepto, A. En ocasiones se le resta importancia a lo nacional y se privilegia lo extranjero. B. La idea de escribir el último día de un condenado surgió de una experiencia. C. Todo el mundo ha pensado alguna vez en el último día de un condenado. D. El autor no acostumbra a leer libros ingleses, americanos o chinos y menos en busca de ideas. Vamos a darle un momento ahí.
Muy bien. Bueno, entonces tenemos por ahí que de acuerdo con ese primer párrafo podemos afirmar tres cosas de esas cuatro opciones y hay una que no se puede afirmar que sería nuestro excepto. Entonces nos dicen que en ocasiones se le resta importancia a lo nacional. eh, Eso sí lo dicen, creo que lo podemos afirmar de entrada porque nos dicen que cuando nace pues ese libro pensaron, mucha gente pensó que se trataba de un libro, nos dice inglés, extranjero, americano. Tan extranjero es que mire que dice como tan foráneo, tan lejano, que por allá nos traen una referencia del río Nilo. ¿Sí? Entonces mire que como que lo lleva para otro espacio. Claro, entonces yo puedo afirmar que en ocasiones se le resta importancia a lo nacional, a lo de acá, y le damos mayor importancia a lo extranjero, a lo externo, ¿cierto? Sí lo puedo decir, estamos buscando el excepto. Entonces esta no, sí lo puedo afirmar ahí. La idea de escribir el texto surgió de una experiencia, también nos lo dicen, ¿cuál es la experiencia? Que él iba por ahí en la plaza pública, ¡pum! Un charco de sangre, uno de Muñones Rojas por allá de la guillotina y dijo, pesqué una idea aquí, ¿cierto? Me vino a la cabeza una idea, entonces sí, eso es una experiencia, él iba por allá caminando y una experiencia de vida, sale entonces ese texto, ¿cierto? Todo el mundo en algún momento ha pensado en ese texto y literal lo dice, ¿no? ¿Quién no ha tenido en su mente o soñado el último día de un condenado? Sí lo puedo afirmar de ahí, por tanto, entonces por descarte tiene que ser la de, efectivamente, el autor no acostumbraba a leer libros extranjeros. ¿Muy bien? Eso pues de ahí no lo puedo extraer, por tanto la opción correcta es la D. Vamos con la pregunta número 4. Según el segundo párrafo, para el autor lavarse las manos es cada quien vaya a lo suyo, B, escribir el último día de un condenado, C, tratar de impedir que ocurra sangre, D, no hacer nada en contra de la pena de muerte. Vamos a darle a esa pregunta.
Muy bien, chicos, vamos entonces a revisar nuevamente el párrafo 2, ya una vez teniendo pues ahí como las opciones de respuesta. Para mirar entonces esa expresión, nos ponen entre comillas de lavarse las manos. ¡Oh! Entonces ahí es donde viene que siempre tenemos que estar apegado al texto, porque lavarse las manos, pues todos sabemos que es lavarse las manos. Si estoy en el baño es diferente a si yo estoy en una situación donde quiero culpar a otra persona. Cambia, ¿cierto? Cambia completamente lo semántico, el sentido, desde lo pragmático, desde donde estoy, a quién me dirijo, con qué tono, con qué intención comunicativa. Desde lo pragmático cambia rotundamente. Y aquí en el texto también tendrá un sentido propio eso de lavarse las manos. Entonces vamos a revisar, cuando nos dice ahí en esas últimas líneas, nos dice, a partir de entonces se sintió aliviado, a partir de entonces que cuando dice, por fin un día escribió su libro, él escribió su libro y desde entonces se sintió aliviado, pero dice que no fue suficiente. Dice, está bien lavarse las manos, pero sería mejor impedir que corriera la sangre. Es decir, él escribe ese libro. Y yo podría decir, bueno, yo ya escribí un libro donde yo condeno o donde yo le cuento a la sociedad ese suplicio de la tortura, esa cosa monstruosa, ¿cierto? Que no debería existir, la pena de muerte, la ejecución, eso sí sirve. Y ya, yo lo escribí y ya con eso digo, estoy tranquilo, he cumplido mi deber como buen cristiano y me voy a la cama tranquilo por la noche. Eso es, según esto es lavarse las manos. Él dice, no, hay que hacer algo más allá de simplemente escribir. Yo puedo escribir mucho en contra del conflicto armado en Colombia, pero, y seguramente eso contribuye, no estoy diciendo que no, pero claro, puedo ir más allá. Entonces, para él lavarse las manos, ahí en el sentido como está en el texto es revisémosla por acá, donde dice la opción, escribir este texto. Mira que cuando, ahí lo dice, escribió su libro, a partir de entonces se sintió aliviado. Está bien lavarse las manos, está bien que escribió un libro, pero sería mejor impedir casi que de una manera práctica que sucedieran esas ejecuciones, por lo que la opción correcta es la B. Vamos con la pregunta número 5. Con la expresión letrados charlatanes que está en el párrafo 3, se hace referencia a dialécticos y razonadores, personas que aparentan ser sabias, hombres de ley sin conocimiento, académicos mentirosos. Entonces las opciones.
Muy bien, vamos entonces al párrafo en cuestión, ese párrafo número 3. A rastrear allí esa expresión. Vamos a revisar entonces. Letrados charlatanes. A ver a qué hace referencia allí en el párrafo 3. Entonces nos dice, hacen una pregunta. Dice que qué podéis alegar a favor de la pena de muerte. Se la hacemos a los criminalistas, no a los letrados charlatanes. No nos dirigimos a ellos, sino a los hombres de ley propiamente dichos, los dialécticos, los razonadores. Entonces ahí yo ya sé que los letrados charlatanes, todavía no sabemos qué es, pero sí sabemos que son diferentes, mire que ahí nos los dicen. A los dialécticos, a los hombres de ley propiamente dichos, a los razonadores. Entonces yo ya sé que son contrarios, estos dialécticos y razonadores son contrarios a los letrados charlatanes, el mismo texto me lo está diciendo. No se refieren a ellos, sino a estos señores de aquí. Entonces son diferentes, no pueden ser. No puede hacer referencia, no alude a eh, personas que aparentan ser sabias. Empecemos a descartar por acá. Hombres de ley sin conocimiento, pero nos dicen también que los hombres de ley propiamente dichos son estos de acá, ¿cierto? Entonces también podemos eh, descartarla. Además nos dice que sin conocimiento. Entonces cae también la pregunta. ¿El charlatán es un ignorante? Casi que podríamos hacer el cambio allí de palabras, tampoco. Académicos mentirosos o personas que aparentan ser sabias, ¿cierto? Yo creería que muchos se pueden decantar por esta opción de, ¿qué pasa? Que empezamos a hacer entonces la relación. Realmente uno empieza, letrados y académicos son bastante similares, pero empezamos a encontrar similitudes. Un académico normalmente, pues vamos a tomar una definición. Hay muchas definiciones de lo académico, algunas más peyorativas que otras. Pero académico, bueno, construye conocimiento. Relativo a la academia, conocimiento factible, verificable, comprobable, con un método, ¿cierto? El letrado puede ser alguien, si lee mucho, con un amplio bagaje cultural, un amplio conocimiento del mundo, con la que se puede hablar de muchas cosas interesantes, pero no es académico. No se dedica a la academia, no le interesa construir conocimiento, no le interesa publicar en revistas indexadas, no le interesa quizá cambiar el mundo a través de grandes teorías, hipótesis, no. Y si nos vamos a la segunda palabra, perdón, charlatanes. Todo el que, digamos que charlatanes se constituye como una persona mentirosa, que vive de la falacia. No. Porque charlatán es una persona que habla muchísimo, pero trivialidades, cosas banales, cosas sin importancia, no necesariamente tiene que ser una mentira. Vamos a llevarlo a lo coloquial, al contexto colombiano. Hablar paja, ya. Eso puede ser un charlatán. Ahora, de ahí que sea un mentiroso, listo. Por tanto, la opción más acertada en este caso es la opción B. Personas que aparentan, mírelo aquí, que aparentan, charlatán, ser sabio. Opción correcta, la B. Vamos con la pregunta número 6. Donde basta el carcelero, sobra el verdugo. Esta frase, extraída del mismo texto, A. Responde indirectamente la pregunta formulada en el párrafo 3. Se relaciona directamente con lo que se expone en el párrafo 4. Contradice la idea del párrafo 5 sobre la ejemplaridad. D. Si bien habla del mismo tema, no se puede relacionar con el texto. Vamos a darle.
Muy bien, chicos, entonces empecemos por acá a descartar. Hay una entrada que se puede descartar que es la opción D, que no se puede relacionar con el texto, pero nos dicen que donde va hasta carcelero, sobra el verdugo. Claro, esta frase sí está de algún modo relacionada con el texto, está hablando de un verdugo, está hablando quizá entonces si tenemos un buen carcelero, pues para que alguien que ejecute, que tenga esa tarea lúgubre, ¿no? Esta entrada ya se puede descartar. Para descartar las otras, pues vamos a revisar. Entonces la A nos dice que responde indirectamente a una pregunta que hacen en el párrafo 3. Entonces vamos a mirar acá el párrafo 3. Párrafo 3 nos dice que una pregunta. La pregunta que vemos allí nos dice, ¿qué podéis alegar a favor de la pena de muerte? Esa es la pregunta que nos hacen ahí. Y que se la hacen a, eso ya lo habíamos revisado. Vamos, no sé si entonces esa es la pregunta. ¿Qué podéis alegar a favor de la pena de muerte? Pero mire que allí me están diciendo a favor de la pena de muerte y la opción de respuesta A nos dice que responde indirectamente a esa pregunta. La frase donde va hasta el carcelero sobra el verdugo. Aquí no sé si está defendiendo, al contrario, no está defendiendo la pena de muerte. Me dice que bastaría el carcelero, ¿no? Entonces también podemos empezar a descartar por allí. Vamos a mirar lo expuesto en el párrafo 4. Está ahí mismo, nos dice que los que juzgan y condenan dice que la pena de muerte es necesaria. En primer lugar, porque hay que cercenar de la comunidad social, lo mismo que ya le ha hecho daño y que podría seguir dañándola. Si solo se tratara de esto, bastaría la prisión perpetua. ¿Para qué la muerte? Argumentáis que se pueden escapar de la prisión. Mejorad las rondas. Ya por ahí hay algo que me habla de cárcel, me habla de, pues casi que va en contra también obviamente de esa pena de muerte. Me exponen una idea donde pues no es necesaria la pena de muerte. No es necesaria. Si dicen que es porque se pueden escapar, pues mejoren las rondas. Si es porque se pueden romper esos barrotes de hierro, entonces ¿por qué visitan una casa de fieras? No sé, un zoológico o demás, o por qué tienen una fiera en su casa bajo rejas. Claro, está directamente relacionado con lo que nos dice allí en el párrafo 4, donde va hasta el carcelero, sobra el verdugo. Mejorad entonces allí las rondas, por tanto la respuesta correcta es la opción B. Vamos con la pregunta número 7. De acuerdo con el autor, quienes defienden la pena de muerte argumentan que esta A posee belleza, que además tiene bondad y que también tiene gracia. B. Elimina una posible amenaza, ajusticia a un infractor y alecciona a la sociedad. B. Es mejor que la cárcel. Sirve para vengarse y desmoraliza al pueblo. Y D. Es innecesaria, no sirve como modelo de comportamiento y castiga a inocentes. Vamos a revisar.
Muy bien, chicos. Vamos entonces a revisar acá. De acuerdo pues con el autor, con el texto, estas personas que defienden allí la pena de muerte, ¿qué es lo que argumentan? Para eso vamos a remitirnos entonces a estos primeros párrafos del texto. Vamos a revisar cuáles son los argumentos de esta persona, porque de hecho miren que el autor lo que hace allí es casi que empezar a desbaratarlos uno a uno, casi que me los enumera y dice, estos son los argumentos, este es el primero, este es el segundo, esto es lo que dicen las personas y empieza a desbaratar esos argumentos. Entonces, hay una absurda, nos dicen que quienes defienden la pena de muerte argumentan que esta es innecesaria. ¿Yo cómo voy a argumentar que algo cómo voy a defender algo diciendo que es innecesario? Si yo estoy a favor de algo, normalmente es porque considero que ese algo que estoy defendiendo es necesario, que yo lo veo necesario y que quiero convencerte de esa idea, ¿no? Que eso es necesario. Entonces, de entrada podemos descartar acá la opción D. Nos dicen que es mejor que la cárcel, sí, por ahí decían, porque es que de la cárcel, según ellos, se pueden escapar. Nos dice que sirve para vengarnos, también. Pero hay una parte ya al final, por eso es importante leer el enunciado completo, y nos dice que desmoraliza al pueblo. Pero se supone que debería servir para dar ejemplo y que si llevó a alguien allá porque robó, violó, mató, lo que sea, porque es y cometió un sacrilegio, no sé, algo así. Si es para dar ejemplo, la pena de muerte no os puedo decir que desmoraliza. Debería ejemplificar. Oh, entonces de entrada eso se descarta también. Eh, Posee belleza, bondad y gracia, por ahí lo enunciaban. Sin embargo, si quisiéramos tomar una opción que recopile esta serie de argumentos que tienen aquellos que están a favor de la pena de muerte, nos dice que elimina una posible amenaza, ¿cierto? Que le hizo daño a la sociedad, puede volver a hacer el daño, incluso más grande. También ellos decían que a justicia, ¿cierto? Al infractor, y que alecciona, que moraliza, que da ejemplo a la sociedad. Entonces, realmente la opción más completa es la opción D. Esto recopila qué es lo que defiende la gente cuando está a favor de la pena de muerte. Muy bien, opción correcta, la opción B. Vamos a hacer entonces una última pregunta para ir cerrando por acá. Pregunta número 8. Vamos chicos, mucha suerte en ese examen. Ustedes pueden, ustedes son muy buenos. 5. En un apartado del prólogo del último día de un condenado se lee lo siguiente. 5 de marzo. Eso no está en el texto, ¿no? Pero es en el que leímos nosotros, pero en el texto original sí. 5 de marzo. Último día del carnaval. En Saint Paul, inmediatamente después de la ejecución de un incendiario llamado Luis Camis, máscaras en tropel bailaron alrededor de cadalso todavía caliente. La situación anterior puede servir como A. Un argumento que muestra la aceptación que tiene la pena de muerte en el pueblo. B. Un ejemplo que muestra el carácter moralizante que posee la pena de muerte. C. Punto de partida para mostrar la necesidad de castigar a los delincuentes. D. Un contraargumento de la idea según la cual la pena de muerte ejemplariza. Muy bien, vamos a darle ahí unos minuticos, ya regresamos.
Muy bien, chicos, vamos entonces a mirarlo ahí. Tenemos, pues nos dan un contexto, nos dicen que es un 5 de marzo, que era el último día del carnaval y que después de la ejecución de un incendiario, pues la gente, incluso con máscaras y demás, bailaba por ahí alrededor. Entonces vamos a mirar que si esa situación nos permite ver o qué nos permite, qué conclusiones nos permite sacar, ¿no? Entonces nos dice, puede servir como un argumento que muestra la aceptación que tiene la pena de muerte. Entonces hagámonos la siguiente pregunta. Esta gente que estaba bailando allí, ¿lo hacía por qué? ¿Porque estaban celebrando la ejecución de ese incendiario? ¿O porque estaban en un, ¿cómo lo llaman allí? En un carnaval. ¿O porque estaban en un carnaval? Porque ahí depende qué tan aceptada, pues qué tan interiorizada esa aceptación de parte de ese pueblo, de esa sociedad, para con la pena de muerte. Pues realmente si era el último día del carnaval, yo sé que hay una parte que dice que es inmediatamente después de la ejecución, pero realmente estaban danzando alrededor, ¿era por qué? Porque estaban celebrando esa muerte, porque era el último día del carnaval. Una cosa tendrá que ver con la otra. Entonces, no, realmente ahí no nos hablan de una aceptación en el pueblo de la pena. Ellos estaban bailando por otra cosa, porque era un carnaval, simplemente. Ahora, incluso ese mismo razonamiento nos permite descartar la B. Porque si fuese un ejemplo que muestra el carácter moralizante que posee la pena, pues si esa gente, si eso realmente moraliza y alecciona a la gente, pues yo creería que uno después de ver una ejecución no estaría por ahí bailando en un carnaval o festejando, sin importarle lo que acaba de suceder. Incluso podría reprochárseles esa actitud. Entonces, no, no es un ejemplo, no es una muestra de que esta pena de muerte sea un asunto, no nos sirve para decir que es moralizante que efectivamente, y que sirve, ¿no? Para leccionar a la gente. Nos dice que es un punto de partida para demostrar la necesidad de castigar a los delincuentes. Incluso no está ni tan relacionada que yo pueda decir que a partir de esa actitud me diga, claro, mira la gente cómo se comporta, hay que castigar a los delincuentes para que esta gente cambie. No, ellos están bailando por otra cosa, repito, ¿no? En este caso la opción correcta es la opción D. Esto es un contraargumento, se puede considerar como un contraargumento la idea según la cual la pena de muerte ejemplariza. Porque si realmente fuese tan efectiva, si realmente la gente que esgrime y que defiende a capa y espada la pena de muerte tuviese la razón, no tuviésemos esta situación en ese carnaval. Tuviésemos una escena completamente distinta. Un público con una actitud diferente frente a la situación, porque reacciona, porque en su interior eso realmente les afecta, explota, genera algo, les impacta, pero vemos que no es así. Por tanto, pues quizá podríamos darle la razón al autor, ¿cierto? En este texto argumentativo, y es que también podríamos estar en contra de la pena de muerte. Ahora, como siempre, la invitación es para cerrar, les dejo esa lección, en el examen de UDA no le interesa su opinión, le interesa es que usted se pueda pegar al texto, casi que desligarnos un poco de nuestras creencias, en este caso, pues si estamos a favor de la pena de muerte o no, nos interesa es apegarnos al texto 100% para poder acertar en las preguntas, ser muy objetivos. La competencia de la lectura no es subjetiva, ojo, subjetivo cuando usted lee en la casa, acá y en una prueba usted debe apegarse al texto. Listo, las matemáticas son exactas, aquí de pronto no es tanta la exactitud, pero sí debemos de buscar siempre ser lo más objetivos posible y eso es remitirnos al texto. Chicos, saludos y muchas gracias por participar de estos espacios. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.